Vamos a iniciar con el repaso anatómico de la mano. Primero con las generalidades, donde encontramos que la mano humana es la parte más distal de la extremidad superior y es un producto extraordinario de la evolución humana. Es tan fuerte como para permitir a los escaladores enfrentarse a cualquier montaña, pero también lo suficientemente precisa como para ejecutar los movimientos más finos, como el dibujo y las operaciones quirúrgicas. Representa la parte más flexible del esqueleto humano. La mano nos permite realizar muchas de nuestras actividades diarias. Cuando la mano y la muñeca no funcionan correctamente, las actividades cotidianas como conducir un carro, bañarse y cocinar pueden resultar imposibles. La compleja anatomía de la mano está conformada por el carpo, los huesos metacarpianos, las falanges con un total de 27 huesos, 27 articulaciones, 34 músculos, más de 100 ligamentos y tendones, numerosos vasos sanguíneos, nervios y tejidos blandos. Los dedos se enumeran del 1 al 5, iniciando por el pulgar y finalizando por el meñique. La mano permite realizar movimientos finos con una estructura de oposición como la pinza entre el pulgar y los demás dedos de la mano. El primer metacarpiano es ligeramente diferente a los demás dedos. El primer metacarpiano hace referencia al pulgar, el cual solo tiene 2 falanges, mientras que los demás dedos tienen 3 falanges, proximal, media y distal. El pulgar es el dedo más móvil a nivel de la articulación carpo-metacarpiana. En cuanto a las funciones de la mano, encontramos gran cantidad de funciones, entre ellas las más importantes: permitir movimientos libres. Los movimientos de la mano son posibles gracias a sus músculos extrínsecos e intrínsecos. Los músculos intrínsecos son solo parcialmente responsables de toda su amplitud de movimiento. En realidad, los contribuyentes principales son los músculos extrínsecos, es decir, los músculos que vienen desde el antebrazo. Otra de las funciones es la prensión poderosa. ¿Qué quiere decir? Su compleja estructura le permite generar gran fuerza para realizar actividades de agarres y sujetar objetos y estructuras en conjunto con toda su estructura o de manera aislada entre sus diferentes partes para desarrollar actividades específicas, sean recreativas como escalada o actividades de la vida diaria, y básicas cotidianas como cargar una bolsa, mover una silla, entre otras. Otra de las funciones que permite la mano es la manipulación precisa. Básicamente su precisión es otorgada por la musculatura intrínseca en asociación con el sistema nervioso, quien permite la interacción propioceptiva para llevar a cabo actividades como dibujar, escribir, manipular objetos pequeños, enhebrar una aguja, tejer, entre otros. La pinza constituye el 50% de la función de la mano, la cual es realizada por el pulgar, lo que la convierte en uno de los dedos más móviles junto con el índice.
En cuanto a las articulaciones y ligamentos de la mano, encontramos que los ligamentos son estructuras de tejido conectivo que conectan dos articulaciones óseas. Estos participan en la estabilización de las articulaciones, pero también limitan ciertos movimientos dependiendo de su posición en la articulación. La función adecuada de los ligamentos es un elemento crucial para el movimiento y la función normal de la muñeca y de la mano. Vamos a mirar en detalle cada una de las articulaciones más importantes que componen la mano, empezando por la articulación de la muñeca o articulación radiocarpiana, la cual está compuesta por las superficies articulares que son el radio con el cóndilo carpiano. En esta articulación vamos a encontrar unos ligamentos que son el ligamento radiocarpiano palmar, el ligamento radiocarpiano dorsal, ligamento cúbito-carpiano, ligamento radial o colateral externo, ligamento ulnar o colateral interno. ¿Cuáles son los movimientos que permite esta articulación? Movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Es una de las articulaciones más móviles del cuerpo y por la cual inicia todas las estructuras que van a componer la mano. Continuamos con las articulaciones intercarpianas. Estas articulaciones están compuestas por tres articulaciones. La primera es la articulación de los tres huesos laterales, los cuales son el escafoides, el semilunar y el piramidal. En esta articulación específica vamos a encontrar como ligamentos que sujetan estas superficies articulares los ligamentos palmares y dorsales o escafopiramidal. Luego encontramos la articulación pisipiramidal, compuesta por el pisiforme y el piramidal. Los ligamentos que encontramos aquí son los ligamentos delgados, laterales, ligamento superior, que tiene un haz pisiforme, y a su vez tiene otro haz pisiunciforme y pisimetacarpiano. La última articulación que compone estas articulaciones intercarpianas es la articulación de la segunda fila, que está conformada por el trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. El medio de unión de esta articulación son los ligamentos interóseos palmares y los interóseos dorsales. Todas estas articulaciones en conjunto permiten un deslizamiento mínimo entre las partes. Continuamos con la articulación mediocarpiana. Esta articulación está conformada por los huesos de la primera y segunda fila del carpo. El medio de unión son los ligamentos mediocarpianos palmares o radiales, ligamento mediocarpiano dorsal, ligamento medial y lateral, ligamento escafopiramidal. Los movimientos que permite esta articulación son de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción. Ustedes van a decir, es una articulación que es casi que mínimamente móvil. ¿Cómo es posible que realice este tipo de movimientos? Estos movimientos los realiza en conjunto con la articulación radiocarpiana. Luego sigue la articulación carpo-metacarpiana de los cuatro últimos dedos, que está conformada por el trapecio, trapezoide, grande, ganchoso, con los cuatro últimos metacarpianos. Los medios de unión o de sujeción de estas estructuras son los ligamentos interóseos dorsales, que son de 6 a 7 y son más fuertes que los palmares, los ligamentos interóseos palmares, que son 4, el quinto metacarpiano no tiene, se reemplaza por el pisimetacarpiano, y esta articulación va a permitir movimientos de flexión, extensión, abducción y aducción, todos muy leves, principalmente cuando se realiza el puño. Continuamos con la articulación del pulgar o trapecio metacarpiana, que está conformada por los huesos trapecio y primer metacarpiano. El medio de unión de estas superficies es el ligamento posteromedial y permite movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción y circunducción, lo que le da toda la funcionalidad al pulgar, ya que es el único del dedo de la mano que permite toda esta amplitud en rangos de movilidad. Las articulaciones intermetacarpianas están conformadas, una por la base de los metacarpianos 1 al 4 entre sí y la otra por la cabeza de los metacarpianos 1 al 4 entre sí. Estas articulaciones están
unidas por los ligamentos transversales, ligamentos interóseos palmares, ligamentos interóseos dorsales y permite deslizamiento entre las partes. Las articulaciones metacarpofalángicas están conformadas por la cabeza de los metacarpianos y la base de las falanges proximales. Están sujetos o tienen como medio de unión los ligamentos colaterales medial y lateral y el ligamento transverso. Permite movimientos únicamente de flexión y extensión. Y por último, las articulaciones interfalángicas. Estas están conformadas por la cabeza de la falange proximal y la base de la falange media y la cabeza de la falange media y la base de la falange distal. El medio de unión de estas articulaciones son los ligamentos colaterales medial y lateral y permite movimientos únicos de flexión y extensión. Continuemos esta revisión de la anatomía de la mano con los músculos de la mano. Los movimientos de la mano son producidos por los músculos intrínsecos y los músculos extrínsecos. Los músculos intrínsecos son los llamados verdaderos músculos de la mano porque sus orígenes e inserciones están ubicados exclusivamente en la región de la muñeca y la mano. Son responsables de las funciones motoras finas de la mano. Los músculos intrínsecos de la mano se dividen en tres grupos, que son los músculos tenares, conformados por el abductor corto del pulgar, aductor del pulgar, flexor corto del pulgar y oponente del pulgar. Los músculos hipotenares, que son el abductor del meñique, flexor corto del meñique, oponente del meñique y palmar corto. Los músculos de la parte media de la mano, que son los lumbricales, los interóseos palmares y los interóseos dorsales. Los músculos extrínsecos en realidad son los músculos del antebrazo que se insertan en la mano. De este modo, estos músculos cruzan las articulaciones de la mano y producen movimientos. Se encuentran en los compartimientos anterior y posterior del antebrazo y controlan los movimientos toscos y producen un agarre contundente. En cuanto a los músculos intrínsecos, encontramos los músculos tenares. Los 4 músculos tenares en total son evidentes y fáciles de palpar en el lado radial de la palma de la mano, en la base del pulgar. Forman la parte carnosa del pulgar conocida como eminencia tenar y son los músculos abductor corto del pulgar, el cual se origina en el escafoides y en el retináculo flexor y se inserta en el hueso sesamoideo del pulgar y escafoides del carpo. Realiza movimientos de flexión metacarpofalángica del pulgar, abducción y oposición carpo-metacarpiana. Luego tenemos el aductor del pulgar, que tiene 2 porciones, una porción oblicua que se origina en el hueso grande y ganchoso y la porción transversal que se origina en la cara palmar del tercer metacarpiano. Ambas porciones confluyen en el sesamoideo y en la base de la falange proximal del metacarpiano proximal en su inserción. Realiza movimiento de aducción e hiperaducción del pulgar. Interviene en la oposición y flexión del pulgar. Luego el músculo flexor corto del pulgar, que tiene una porción superficial que se origina en el retináculo flexor y una porción profunda que se origina en el trapecio, trapezoide y hueso grande. Ambas porciones se insertan en el hueso sesamoideo radial de la falange del pulgar. Realiza movimiento de flexión y aducción del pulgar y ayuda a la oposición del pulgar. Y por último tenemos el oponente del pulgar, que se origina en el trapecio y retináculo flexor y se inserta en el borde radial del primer metacarpiano. Su función principal es realizar la oponencia del pulgar y colaborar con la oposición. La función de los músculos tenares es producir varios movimientos del pulgar: abducción, aducción, flexión y oposición. En cuanto a los músculos hipotenares, además de la eminencia tenar, hay otra prominencia en la palma de la mano, pero esta vez en su lado ulnar o lado cubital. Es fácilmente palpable y visible en la base del dedo meñique. Esta región se denomina eminencia hipotenar y está formada por 4 músculos hipotenares, que son el abductor del meñique, el cual se origina en el pisiforme y en el tendón del cubital anterior,
se inserta en el borde cubital de la base de la primera falange del meñique y realiza abducción del meñique y presenta leve flexión de la articulación metacarpofalángica de este. Luego sigue el flexor corto del meñique que se origina en el hueso ganchoso y se inserta en el borde cubital o interno de la base de la primera falange del quinto dedo y realiza flexión de la primera falange del meñique. El oponente del meñique, que se origina en el gancho del hueso ganchoso y en el retináculo flexor, se inserta en la cara palmar del cuerpo del quinto hueso metacarpiano y realiza abducción, flexión y rota lateralmente el quinto hueso metacarpiano, aumentando la cavidad de la palma de la mano y la fuerza de prensión y oponiendo el dedo meñique al pulgar. Por último tenemos el palmar corto, que se inserta en el borde medial, en el borde medial de la aponeurosis palmar y se inserta en la cara profunda de la dermis, siguiendo el borde medial de la eminencia hipotenar. Este se encarga básicamente de deprimir la cuenca de la palma al tensar la piel sobre la eminencia hipotenar y forma un surco nítido, lo que podría mejorar la función del agarre. Este grupo de músculos mueve el dedo meñique, o sea, el quinto dedo, lo abduce, lo flexiona y lo llevan hacia el pulgar para facilitar la oposición. En cuanto a los músculos de la parte media de la mano, los tres últimos grupos de músculos de la mano están situados en la capa más profunda de la mano y son los lumbricales, que se originan en el tendón del músculo flexor profundo de los dedos, se insertan en el tendón pero de los músculos extensores de los dedos y se encargan de realizar extensión de los dedos. Los interóseos dorsales, que se originan en la diáfisis de los metacarpianos, se inserta en la falange proximal de los dedos, realiza flexión de la articulación metacarpofalángica y la abducción o separación de los dedos. Por último, los interóseos palmares, que se originan en la diáfisis de los metacarpianos, se insertan en las falanges proximales de los dedos y se encargan de aducir los dedos hacia el dedo medio, flexiona los dedos a nivel de las articulaciones metacarpofalángicas y extienden los dedos en la articulación interfalángica. A veces estos músculos se describen juntos en los libros anatómicos y se denominan músculos cortos de la mano. Funcionan juntos para ayudar a la extensión, flexión, abducción y aducción de las falanges. Continuamos con los músculos extrínsecos de la mano. Son los músculos del antebrazo que se insertan en la mano y controlan los movimientos toscos y producen un agarre contundente. Encontramos en el grupo de flexores el flexor común superficial de los dedos, flexor común profundo de los dedos, flexor largo del pulgar, flexor corto del pulgar. Aquí podemos observar tres de los músculos que hacen parte del grupo flexor. Encontramos el flexor común profundo de los dedos, que se origina en la cara anterior de los 3/4 superiores del cúbito y en la membrana interósea y se inserta en la superficie anterior de la base de la tercera falange. Se encarga de realizar flexión metacarpofalángica, flexión de la segunda interfalángica, lo que significa que flexiona la tercera falange sobre la segunda e interviene en la flexión de las otras dos falanges. Luego encontramos el flexor común superficial de los dedos, que se origina en la epitróclea humeral, la apófisis coronoide del cúbito y en la parte media de la superficie anterior del radio. Este se inserta en los laterales de la base de la segunda falange y se encarga de realizar flexión metacarpofalángica y flexión de la primera interfalángica. Luego encontramos el flexor largo del pulgar, que se origina en la cara anterior del radio y en la membrana interósea del antebrazo y se inserta en la cara palmar de la falange distal del pulgar. Realiza flexión del pulgar en su articulación interfalángica, que es un movimiento esencial para el agarre. Aquí podemos observar el músculo flexor corto del pulgar, que tiene dos cabezas, una superficial que se origina en el retináculo flexor y una profunda que se origina en el trapecio, trapezoide y hueso grande. Ambas cabezas se insertan en el hueso sesamoideo radial y primera falange del pulgar. Realiza flexión y aducción del pulgar y también ayuda en la oposición del mismo. Vamos a hablar del grupo muscular de los extensores, que tiene un plano superficial, el cual está conformado por el músculo extensor común de los dedos, que se origina en el epicóndilo humeral, se inserta en la tercera falange de los 4 últimos dedos por medio de 4 tendones que se dividen luego de su paso por la muñeca.
Cada tendón va hacia un dedo, en el que termina ramificándose en 3 partes. Una lengüeta central, cuyo recorrido finaliza en la base de la primera y la segunda falange. 2 lengüetas laterales que se unen nuevamente en la base de la tercera falange. Y se encarga de hacer extensión de la interfalángica proximal y de la muñeca. Y el extensor propio del meñique, que se origina en la cara posterior del cúbito junto al extensor común de los dedos y se inserta en el tendón del extensor común de los dedos por la parte lateral cubital del tendón y en la primera falange del meñique por su lado cubital. Se encarga básicamente de hacer la extensión de la primera falange del meñique y la extensión de la muñeca. En el plano profundo de estos músculos extensores encontramos el abductor largo del pulgar, que se origina en el lado cubital posterior del radio cerca de su mitad y en la base del primer metacarpiano en su lado radial de la muñeca. Se inserta en la base del primer metacarpiano en su lado radial. Y su acción o la función que cumple principalmente es abductor del pulgar agrandando la parte favorable de la mano, es decir, la superficie de prensión, y sigue con la abducción de la muñeca. Luego encontramos el extensor largo del pulgar, que se origina en la cara posterior del tercio medio del cúbito y se inserta en la cara posterior de la base de la tercera falange del pulgar. Se encarga de hacer la extensión de la falange distal del pulgar. El extensor corto del pulgar, que se origina en la cara posterior del cúbito y del radio, se inserta en la primera falange del pulgar. Se encarga de hacer la extensión de la primera falange del pulgar, además de abducir la muñeca y separar las acciones de la primera y tercera falange del dedo pulgar. Por último, encontramos el extensor propio del índice, que se origina en la superficie dorsal de la mitad inferior del cúbito, se inserta en el lado cubital del tendón del extensor común de los dedos, que va al lado índice, es decir, el segundo dedo, y básicamente se encarga de hacer la extensión de la muñeca. Continuamos con la inervación de la mano. Los nervios de la mano y la muñeca se originan en la estructura denominada plexo braquial, que se encuentra en la raíz del cuello y la región axilar. Este plexo está formado por la combinación de los ramos anteriores de los nervios espinales C5, T1 y es responsable de la inervación motora y sensorial de la extremidad superior. De este modo, da origen a los nervios que inervan la muñeca y la mano. Los nervios importantes del plejo braquial que inervan la mano y la muñeca son los nervios mediano, ulnarocubital y radial. El nervio mediano está conformado por los ramos cervicales C6, C7, C8. Atraviesa el túnel carpiano por debajo del retináculo de los músculos flexores y se divide distalmente en el ramo recurrente y los ramos digitales palmares comunes. El ramo recurrente proporciona el suministro motor para los 3 músculos tenares, mientras que los músculos lumbricales primero y segundo están inervados por los ramos digitales palmares. Además, los nervios digitales palmares propios proporcionan inervación cutánea palmar para 2/3 distales de la palma, cara palmar del pulgar, segundo y tercer dedo y cara radial del cuarto dedo, cara dorsal de las falanges distal del pulgar, segundo y tercer dedo y cara radial del cuarto dedo. La zona sensorial autónoma en la cual se evalúa la funcionalidad o la integridad de este nervio es la punta del dedo índice. En cuanto al nervio ulnarocubital, está conformado por las ramas de C8 a T1, entra en la mano por debajo de la parte superficial del retináculo de los músculos flexores en el canal cubital o canal de Guyon, tras lo cual se divide en 2 ramos, uno profundo y uno superficial. El ramo profundo es principalmente motor e inerva los músculos hipotenares, interóseos y 2 lumbricales mediales. El ramo superficial es principalmente sensitivo, pero también inerva el músculo palmar corto, 1/3 cubital de la palma, caras palmar y dorsal del quinto dedo y el lado cubital del cuarto dedo. La zona sensorial autónoma es la punta del quinto dedo. Y un tips para el aprendizaje es que el nervio ulnar inerva todos los músculos intrínsecos, excepto los 2 lumbricales laterales, el oponente del pulgar, el abductor corto del pulgar y el flexor corto del pulgar, que están inervados por el nervio mediano. El nervio radial se forma por las ramas posteriores de C5 a T1,
Concretamente, su ramo superficial tiene una función completamente sensitiva en la mano y da origen a una serie de ramos digitales dorsales sobre la tabaquera anatómica. Estos ramos proporcionan inervación cutánea a los 2/3 radiales de la cara dorsal de la mano, la cara dorsal del pulgar, segundo y tercer dedo y cara radial del cuarto dedo, excepto las falanges distales. La zona sensorial autónoma es el espacio entre el pulgar y el índice en la cara dorsal de la mano. La inervación motora la da básicamente en los músculos extrínsecos de la mano, específicamente en el grupo extensor de la muñeca y de los dedos. Acá podemos observar la distribución sensitiva de cada uno de los nervios de la mano. La irrigación de la mano, es decir, toda la parte arterial, dado que la mano es la región terminal de la extremidad superior, aquí se producen numerosas anastomosis arteriales, lo que da lugar a una red vascular bastante compleja. Todas las arterias de la mano se originan a partir de dos arterias principales y más grandes, las arterias radial y ulnar. Estas arterias descienden por los lados radiales y ulnar del antebrazo respectivamente. Las arterias radial y ulnar dan origen a las siguientes ramas superficiales en la mano: el arco palmar superficial, arco palmar profundo, arterias digitales palmares comunes, arterias digitales palmares propias, red carpiana dorsal, arterias metacarpianas dorsales, arterias digitales dorsales de la mano y arteria principal del pulgar. Continuando con la irrigación de la mano en la parte venosa, encontramos que el drenaje venoso de la mano se produce principalmente a través de la red venosa dorsal. Esta se encuentra a lo largo de la región metacarpiana dorsal y drena en las venas cefálica, cara lateral, y basílica, cara medial. En algunos individuos existe la vena cefálica accesoria y drena la sangre de la parte media de la red venosa dorsal. Los arcos venosos palmares, superficial y profundo, reciben los afluentes metacarpianos y digitales palmares. Posteriormente se drenan en las venas profundas del antebrazo, es decir, las venas radiales y las venas ulnares. A veces los arcos venosos palmares también se comunican con la red venosa dorsal a través de las ramas perforantes de las arterias metacarpianas palmares. Esto ocurre durante la acción de agarre de la mano para evitar la restricción del flujo venoso de la mano. Las principales venas de la mano son el arco venoso palmar superficial, arco venoso palmar profundo, red venosa dorsal de la mano, venas digitales metacarpianas palmares y venas digitales palmares.